Tan solo unos afortunados han podido ver este fenómeno en el día de hoy. Hoy, en la tarde de 10 Televisión, ya se lo decía hace tan solo unos minutos, vamos a hablar de los divorcios. Allá por el año 2008 comenzó a haber una disminución de esto de las separaciones. Dicen que a causa de la crisis. Ahora los periódicos nos devuelven otro dato. La gente vuelve a separarse. Para hablar de este tema tenemos aquí a alguien que entiende muy mucho de esta situación porque trabaja con ello diariamente. Ella es Noemí Alarcón, abogada de la provincia de Málaga. Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Noemí? Pues nada, pues que la primavera también llega y se produce también alergia en el corazón. Que todo está relacionado, eso de la crisis, la primavera, la alergia, o sea que todo se une y al final hay crisis también en esto de los matrimonios, ¿no? Sí, efectivamente, y bueno, para ello pues acuden a los abogados y abogadas, porque es necesario de tener un abogado cuando se produce una crisis matrimonial. Y para poder acudir a los tribunales, evidentemente tienen que ir acompañados de un abogado y un procurador. Previamente, hablando contigo, me decías que cuando ya acude una pareja a tu despacho es que ya tiene las cosas claras de que quiere divorciarse. Sí, en principio, bueno, suelen producir dos tipos de consulta, o bien gente que ya viene con las cosas muy claras y que, bueno, pues viene un poco a pedir lo que sería a la carta, ¿no? Un poco a decir qué es lo que quieren que se recoja en su acuerdo, bueno, que se llama convenio regulador en términos jurídicos, pero es que no deja de ser un acuerdo entre las partes. Y bueno, otras personas que vienen un poco a saber cuál sería su situación, causas, consecuencias de exactamente, cuáles son las consecuencias del divorcio, un poco, bueno, pues eso, a asesorarse y luego ya toman la decisión y bueno, ya vuelven o no vuelven en función de lo que hayan estimado conveniente. ¿La crisis ha afectado en esto de los divorcios? O sea, ¿la crisis económica también ha retraído a la gente a la hora de divorciarse? Bueno, es relativo. Realmente, durante la crisis económica sí se produjo un descenso al principio, pero sin embargo al mismo tiempo hubo un rebote y se produjo un gran aumento y un colapso bastante grande en lo que es el procedimiento de modificación de medidas. Coméntanos, ¿en qué consiste eso? Porque muchas veces los juristas, los abogados, un poco como los médicos, habláis con un lenguaje enrevesado y a veces el público no se termina de enterar. Entonces, una modificación de medidas es cuando un matrimonio ya ha procedido a divorciarse y de pronto, en su convenio regulador o en la sentencia se recogen una serie de consecuencias que tienen que regirse de sus relaciones posteriores, sobre todo con respecto a los niños, con respecto a la vivienda que compartían, con respecto a bienes, pero normalmente, pues la modificación de medidas se produce cuando es necesario ese acuerdo que estaba predeterminado, estipulado, pues ya no viene bien en esa relación. Y entonces se debe cambiar y a consecuencia justamente de temas económicos es necesario hacer una revisión. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque uno de los excónyuges pues de pronto está en una situación de paro, con lo cual pues no le llega la pensión, o sea, no le llega para pagar la pensión que tiene que pasarle a los hijos, o puede ser también una pensión compensatoria que es la que se pasa a la expareja, que bueno, en determinados casos no siempre. Y pues es necesario acudir otra vez al juez para que regule esa nueva situación, porque se ha desmejorado económicamente. También se puede producir por lo contrario, porque uno de los excónyuges haya mejorado en fortuna y bueno, eso ocurre menos. En estos años lo que ha ocurrido evidentemente ha sido todo es lo contrario. Entonces es cierto que había un cierto colapso en los juzgados de familia en Málaga, donde pues cuando se metía una modificación de medida podíamos tener a año vista el señalamiento, cuando esto antes no se producía. Normalmente los señalamientos, cuando hablo de señalamiento es cuando ya tenemos el juicio. Sí, vale. Entonces esto sí que la crisis ahí se ha notado muchísimo. Familias que de pronto se veían sin un duro para hacer frente a la manutención, por ejemplo, de los hijos, como decía.
excónyuges que de pronto exactamente se ven en situación de paro o que le han disminuido el sueldo o que su negocio ha tenido que cerrar y que no les llegaba para pagar vivienda, pensiones hacia los hijos. Creo que los casos más dramáticos te han llegado de mano del oficio de turno, ¿no? Sí, en el turno de oficio pues justamente ya son personas que ya de por sí, puesto que acceden a la justicia gratuita, es que no tienen medios económicos para poder pagar a lo que es un abogado y un procurador en fin, para un divorcio. Entonces aquí se ven situaciones realmente dramáticas. O sea, personas que, bueno, en un momento dado deciden divorciarse porque evidentemente la relación es insostenible, entonces deciden acudir, pero claro, de pronto a la hora de cómo hacemos, cómo nos repartimos los bienes, cómo nos repartimos las cargas, sí. Y ahí surge un gran dilema. Luego también con el tema de las pensiones, porque evidentemente si hay sueldos bajos, y además esto es otro tema, que los salarios se han disminuido durante estos años, con lo cual de pronto nos encontramos con que la pareja que tiene que salir de la vivienda conyugal, pues de pronto se ve que tiene que afrontar un alquiler, tiene que pagar estas pensiones, donde normalmente se establece un mínimo legal, con lo cual ya hay un tope mínimo por debajo del cual normalmente no se puede, claro, estamos jugando también con el pan de nuestros hijos, entonces evidentemente es una situación un poco dramática y de gente que realmente se encuentra que no tienen para pagar, pero que no tienen ni para subsistir ellos personalmente. Sí. Me comentabas también previamente un caso que a mí me ha llamado muchísimo la atención y quiero que nos lo compartas, de familias que a pesar de conseguir el divorcio, de divorciarse, continúan viviendo en la misma casa porque no tienen otro sitio donde ir. Sí, hay personas que, bueno, que deciden divorciarse, deciden cada uno emprender una vida supuestamente por separado, pero luego el tema de la vivienda, también cuando tenemos un divorcio y hay una vivienda, por ejemplo, en propiedad, claro, evidentemente se tiene que liquidar. Bueno, hay casos que no se decide no liquidar en ese momento, liquidar a posteriori, pero lo normal es que uno de los dos salga de esa vivienda o que salgan los dos. Y entonces, bueno, pues a veces por el tema económico pues han visto abocado a que no había forma de salir de la vivienda, puesto que no tenían para reanudar una vida en solitario, más luego, bueno, si hay hijos, con el tema de las pensiones. Entonces, bueno, casos de, bueno, pues vamos a poner un muro, o sea, unas cosas un poco estrambóticas. Sí. O sea, o bueno, si era por ejemplo un chalet adosado, pues vamos a intentar hacer una entrada por un sitio de la casa, en fin, para dividir. Pero que soluciones de lo más extrañas. Exactamente, y además soluciones que no se pueden luego recoger a nivel de división de una cosa en común, que está en el registro de la propiedad de una determinada forma, no se puede separar un piso, poner un muro, o sea que eso luego no se puede recoger jurídicamente. Una cosa es que se haga, sí, de facto, pero no, o sea, de hecho, pero no, realmente no podemos hacerlo, ni escribirlo, ni contemplarlo en un papel. Se puede contemplar de algún modo de que, bueno, algunos tipos de viviendas se pueden dividir y luego ellos ya arreglan lo que es el tema de arreglarlo a nivel de Pero escrituras. Recordemos que todo este papeleo vale dinero, entonces si no hay dinero para lograr salir de la vivienda conyugal, menos aún para legalizar esa casa y partirla en dos partes, ¿no? Yo recuerdo un caso que bueno, tenían la posibilidad, tenían una finca y era posible de realizar una obra y de que compartieran lo que es el inmueble, pero bueno, con entradas distintas, uno una planta, el otro otra planta, pero luego otro problema que se planteaba ahí es que no había dinero para ir a escriturar y luego evidentemente hacer la división y luego que acceda esta escritura al registro de la propiedad, todo esto es dinero. Yo te quería también preguntar, Noemi, ¿qué causas son las más frecuentes a la hora de divorciarse? Supongo que, como tú has dicho, se acaba el amor, pero ¿con qué te sueles tú encontrar en tu despacho diariamente? Bueno, realmente, bueno, hoy en día, de todos modos, no se tienen en cuenta las causas. Uno se puede divorciar por la causa, por el motivo que uno desee. O sea, que no es como en la antigua ley donde estaba estipulado que, bueno, había unas causas tasadas, enumeradas, sí. Y entonces o se regía uno por esas causas o no se suponía que no se podía acceder al divorcio. Hoy en día es totalmente libre, si una de las partes decide que no quiere seguir adelante,
Con lo cual, bueno, salvo nosotros tampoco no solemos, salvo que el cliente nos quiera contar la causa exacta por la que se quiere divorciar, tampoco entramos en materia, ahondamos en una materia que más bien es emocional, sí, sí. más que un tema jurídico. Entonces, ¿te has encontrado alguna vez con algún caso curioso o que te haya llamado la atención que digas, pero ¿cómo se quieren divorciar si esto no tiene ni pie ni cabeza? Sí, bueno, recientemente, hace un tiempo, me llegó un caso de unas personas mayores, o sea, cerca de 80 años, y me llamó mucho la atención que unas personas que llevan ya una serie de años juntos, aguantándose, quisieran llegar a un divorcio. Y bueno, detrás había una historia económica también. Eran una pareja que no tenían descendencia, pero cada uno tenía un patrimonio, y a pesar de incluso tener ese patrimonio dividido, puesto que estaban casados en régimen de separación de bienes, a pesar de ello, había una discusión. El tema de fondo era que bueno, había un tema con la herencia de los bienes privativos de cada cual, como luego se iban a repartir, claro. Y bueno, a pesar de ello le explicaba, pero esto no hay ningún problema, hacemos testamentos, además son bienes privativos, esto no tiene por qué ir a o sea, que cada uno podía elegir a quién dejárselo, que no tenía que bueno, realmente iba cada uno con su línea de descendencia o ascendente. Bueno, aquí no había descendencia, sería más bien la línea ascendente o colateral de cada uno. Entonces yo le explicaba que esto se podía arreglar en otros términos, que no hacía falta llevar esto a un divorcio. Y además me parecía muy triste que, bueno, pues en el ocaso de la vida, que bueno, que es cuando quizás uno necesite más compañía, más... Sobre todo de alguien que te ha acompañado durante tantísimos años. Y me chocaba mucho, y le daba, en este caso sí que me impliqué en el sentido de dar alternativas, de mira, no hace falta que os divorciéis, hay otra... Pero ya había mar de fondo, y entonces decidieron que a pesar de todo ello que se divorciaban, y que cada uno se iba a una vivienda diferente, sí. Y si en el caso de los hijos, Noemí, cuando te encuentras parejas que finalmente se separan y ahora tienen que aprender a convivir con su expareja y que tienen hijos de por medio, ¿cómo se vive esa situación siendo abogada de familia en estos casos? Pues una situación también complicada, en el sentido de, bueno, tiran mucho del abogado o la abogada. Para que haga de mediador, a lo mejor. Sí, muchas veces para que haga de mediador, que muchas veces tampoco, a ver, no es nuestro papel, así decir, porque una vez que, bueno, que se ha procedido al divorcio, y si no hay nada que reclamarse, porque luego a posteriori pueden surgir otras cuestiones que se deban reclamar. Pero bueno, realmente al final los abogados tenemos una función social y vamos un poco más allá de lo que es nuestro cometido. Y nos encontramos con casos de llamarme y decir, mira, que este fin de semana me pasa esto, y ahora tengo una pelea, y ahora ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ahí mediamos, de decir, mira, vamos a ver, esto es lo que viene en el convenio, pero hay que ser más flexible o menos flexible. Sí. Estas son las posibilidades que tiene, pero que sí es cierto, sobre todo al principio. Una vez que ya están metidos ya lo que es, ya están rodados, se acostumbran a la nueva situación. A la nueva situación, se producen ya menos consultas. Pero al principio es complicado, con el tema de los horarios de visitas, de las recogidas, la división de las vacaciones. Y en el caso de los divorcios, ¿quién sale ganando? ¿Hay alguien que se vea favorecido más por la justicia? Por ejemplo, últimamente también salía en la prensa un divorcio millonario en Londres, que el marido indemnizaba a su mujer con la mitad de su fortuna. ¿Esto sucede en España? En fin, sí, bueno, puede suceder, evidentemente. A ver, esto tiene una doble lectura. Quiero decir, en el ideario social está de que se favorece, de que la mujer es la que sale favorecida de este tipo de situación, pero evidentemente no se puede quedarse uno ni generalizar, porque todo va a depender de quién se queda con la carga, en cierto modo, de los hijos. Hoy en día también, gracias a que ha evolucionado mucho en España el tema de la custodia compartida, aunque todavía no es, a ver, que no está
como decir... muy normalizado. Sí, muy normalizado, quiero decir que no es en todas las comunidades autónomas, no es en todo, en cada jurisdicción, no está en todo equiparado, pero o sea, lo que es en Málaga, por ejemplo, pues está totalmente admitido, o sea, una custodia compartida es algo que ya se ve normal, entonces esto también está cambiando muchísimo en lo que es la regulación y lo que es el divorcio en sí, las pretensiones que pueda tener cada parte. Y esto ha cambiado mucho, pero en tan solo, te puedo decir, en tan solo 2 o 3 años. O sea, que ya veremos los frutos dentro de unos años, pero bueno, es algo positivo. Porque antes, evidentemente, la mayoría de las veces recaía la carga de todo lo que es la custodia en la mujer. Sí. Entonces, evidentemente, por norma general, quien salía de la vivienda, quien se quedaba con la vivienda conyugal, domicilio conyugal, era la madre que se quedaba con los hijos. Entonces, ahí todo, en torno a toda esta situación, pues hay toda una dialéctica de que es la mujer la que sale favorecida. Pero, a ver, también hay unos alimentos, quiere decir que la madre tiene que alimentar a los hijos, también se hace cargo con todo lo que supone de un trabajo, una carga de unos niños, el tiempo, exactamente. Exacto. Entonces, bueno, por el favorecimiento no lo veo yo tampoco que sea claro exactamente tan claro. Lo que sí también comentabas, ha habido una evolución con respecto a la percepción que tiene la sociedad del divorcio. Hoy en día ya no es un hecho tan traumático, quitando el daño personal que sufre la pareja, ¿no? Ya está un poco más normalizado y eso también se traduce a la hora de enfrentar este problema de acudir al abogado y decirle, oye, nos queremos divorciar. ¿Has visto una evolución en los últimos años? Sí, sí hay una evolución. O sea, es algo que se ve totalmente, como tú dices, normalizado. Simplemente, bueno, pues regular una serie de cuestiones económicas, básicamente, y bueno, de reorganizarse los horarios en el caso de que haya hijos, porque hay muchas parejas que no tienen hijos. En el caso de los hijos, de regularizar el tema, bueno, pues un poco de horario, de quién se queda con quién en cada momento. Y poco más. Sí, poco más. Eres especialista en divorcios internacionales, por decirlo de alguna manera, de parejas mixtas. ¿Qué peculiaridad tiene este tipo de divorcio? Bueno, pues este tipo de divorcio tiene muchísimas peculiaridades. Bueno, en principio, si la pareja tiene su residencia... Yo voy a hablar de Málaga, sí. Si tiene su residencia en Málaga, porque luego tengo casos peculiares de gente bueno, que residen en otros lugares y cada cual que se mueve para otro sitio. Entonces, si tienen su residencia en Málaga y simplemente es que se divorcian, pues esto no tiene nada de peculiar. Si es una pareja de extranjeros, lo único es que pueden regular los dos, si son los dos extranjeros, no hablo de matrimonio mixto, es que ellos pueden decidir la ley que se le aplica a su divorcio, pero eso es por elección. Porque, ¿en qué varía el elegir, por ejemplo, la ley británica a la ley española? Bueno, yo no voy a hablar de peculiaridades de cada ordenamiento jurídico de otros países, pero hombre, claro que sí puede variar. Pues por ejemplo, a lo mejor no te voy a poner un caso de un país europeo donde nos asemejamos bastante, sino quizás pues si estamos hablando, pues por ejemplo, de un país, de un caso me estoy acordando del Líbano, que tienen bueno, pues sus leyes que son religiosas, que tienen la Sharia, etcétera, con lo cual todo esto puede influir bastante y puede en cierto modo incluso ir en contra del orden público, de la ley española. Entonces en algunos momentos, bueno, pues se puede aplicar pero no se puede aplicar, por eso hay que tener un conocimiento bastante amplio para saber llevar este tipo de divorcio. Porque puede ser perjudicial o al contrario, puede ser mejor alegar la ley que se tiene, la ley personal, que puede en algún momento favorecer si ellos quieren regular sus relaciones de mutuo acuerdo, las relaciones que van a regir luego a posteriori del dentro divorcio. Ya como expareja. Y yo es que soy una romántica, Noemí, pero te lo tengo que preguntar. ¿Habéis conseguido que alguno no se separe al llegar ahí al despacho? Aunque lo tengan muy claro, ¿habéis conseguido que alguna pareja, hablando, haciendo un poco de psicólogos, logre salir adelante? En principio siempre intentamos, bueno, por mi parte siempre intento, bueno, primero, bueno, eso que me cuenten un poco, a ver cuál es la situación, pero las personas vienen ya muy decididas. Cuando ya acuden a un despacho, de hecho hay personas que han intentado otras vías de resolución de conflictos, ya sea con un
bueno, un psicólogo, Sí, o sea, un terapeuta familiar, exactamente, o a través de una mediación y bueno, lo han conseguido, entonces bueno, es cuando ya acuden al abogado. Ahora se ve mucho por los carteles de la ciudad, carteles precisamente que anuncian divorcio express. ¿Eso es legal? ¿Es lo mismo que lo que hacéis en el despacho? ¿En qué varía esto del procedimiento normal? Bueno, a ver, todo esto viene cuando se procede a la reforma de la ley de divorcio, o sea, la legislatura, creo, la última de Zapatero. Se hace un trámite, bueno, no es un trámite, es un procedimiento que en realidad viene a ser lo mismo que el que era antes, pero simplemente que se agiliza. Y esto se llama divorcio express. Pero en realidad es que se agilizan los trámites en el juzgado y realmente se puede conseguir divorciarse si es de mutuo acuerdo en un plazo máximo, yo diría, bueno, plazo mínimo vamos a hablar mejor, en 2 o 3 meses consigues tener tu sentencia de divorcio. Y ya estás Todo esto es si divorciado. es de mutuo acuerdo. Sí. Porque en realidad de mutuo acuerdo es que se genera un contrato entre las partes que se firma en el despacho de los abogados y este contrato, el convenio regulador, es el que luego metemos junto con una demanda de divorcio de mutuo acuerdo y que va al juzgado. Y esto se tramita muy rápido porque tan solo tiene que ir de nuevo, las partes tienen que ir al juzgado simplemente a ratificarse, es decir, a decir, pues sí, esta es mi firma, la reconozco y este convenio lo reconozco como tal, lo hemos firmado, estamos de acuerdo y ya está. Entonces es muy rápido. Entonces, esto es lo del anuncio de los divorcios express, pero no es por ninguna habilidad de ningún abogado. Sino porque eso está así regulado, va por la vía rápida, por decirlo de alguna manera, y queda resuelto rápidamente. En el despacho, sin embargo, os tomáis un poco más de tiempo, analizáis los casos y veis las peculiaridades de cada pareja. Es que cada pareja tiene peculiaridades, también a la hora de liquidar bienes en común. Pues bueno, tenemos que ver, a ver cómo lo hacemos, porque hay que hacer, es como una sociedad. Entonces tenemos que ver el activo, el pasivo, cómo lo cuadramos, quién se queda con qué y cómo lo cuadramos todo, porque tiene que ir todo exactamente como una sociedad. O sea, al final es, como tú has dicho, una empresa, liquidar cuentas y eso es el divorcio, básicamente, ¿no? Pues tristemente sí. Ya te digo, pero no entramos en ninguna cuestión emocional. Pero mira, también hay el caso este curioso, bueno, una sentencia que se hizo famoso que también se repartieron ahí la custodia del perro, ¿no? También cosas que... Al final el perro es uno más de la casa. Totalmente. Pues Noemí, ha sido un placer tenerte aquí en la tarde de 10 Televisión contándonos un poco este complicado mundo de los divorcios, pero que tú lo haces tan fácil y lo cuentas tan natural y tan normalizado, porque al final, como tú dices, es romper un contrato y volver a redistribuir unos bienes que estaban ahí. Y a reanudar cada uno su vida. Su vida. Noemí, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Esperamos tenerte otra tarde aquí con nosotros en el plato de 10 Televisión. Muchas gracias, Esther.